Hola a todos y bienvenidos a Biblioteca Resumida. Aquí encontrarás los mejores resúmenes de libros, perfectos para aquellos que aman la lectura, pero que no siempre tienen el tiempo para leer cada página. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún resumen. Vamos a empezar. Resumen de Agujeros Negros y Pequeños Universos de Hawking Stephen. Capítulo 1. Niñez. Stephen Hawking nace un 8 de enero de 1942, exactamente 3 siglos después de la muerte de Galileo, en Oxford, ciudad que fue refugio durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque sus padres vivían en Londres, eligieron Oxford para protegerse de los bombardeos. De esta elección temprana ya se desprende un entorno marcado por decisiones racionales y estratégicas, donde la ciencia y la previsión tenían un papel central. Su padre, oriundo de Yorkshire, fue un hombre brillante dedicado a la investigación de enfermedades tropicales, aunque su vida estuvo marcada por la ruina económica de su familia. Su madre, proveniente de Glasgow, fue una mujer de ideas progresistas, culta y comprometida, capaz de reinventarse entre trabajos hasta que conoció al futuro padre de Stephen. La familia vivió en Highgate, en una casa victoriana angosta que adquirieron durante la guerra. Esa vivienda, algo deteriorada pero llena de historia, fue el primer escenario de una infancia rica en descubrimientos. Desde muy pequeño, Stephen mostró una inclinación por entender cómo funcionaban las cosas. La fascinación por los trenes eléctricos y los juegos de construcción revelaban ya una mente analítica, deseosa de comprender y controlar el mundo físico. Pero también era un niño solitario, muchas veces desconcertado por el entorno, con una precoz intuición de que había algo más allá de lo evidente. Su entorno era intelectualmente estimulante. Vivían rodeados de científicos, aunque el joven Stephen sentía que en la escuela progresista a la que asistía, Byron House, no aprendía lo suficiente. Curiosamente, aprendió a leer a los 8 años, tarde según los estándares de su época, lo que alimentó la impresión errónea de que era un niño lento. Sin embargo, ya entonces empezaba a gestarse el Einstein que sus compañeros llegarían a ver en él. El traslado a St. Albans trajo una vida más provinciana y un entorno menos intelectual. Allí, su familia fue vista como excéntrica, particularmente por la personalidad austera de su padre, que construyó un garaje con material reciclado y rechazaba el confort. En la escuela, Stephen no era un estudiante brillante en apariencia. Su letra era ilegible, su presentación deficiente. Pero detrás de esa fachada se escondía una mente que bullía de preguntas sobre el origen del universo y la existencia de Dios, que debatía con sus amigos sobre el sentido de la vida, la parapsicología, la física y la religión. A pesar de que su padre deseaba que estudiara medicina, Stephen eligió las matemáticas y la física, convencido de que solo la comprensión de las leyes fundamentales del universo podría saciar su sed de conocimiento. En sus juegos de infancia, su obsesión por el control de sistemas complejos se transformaría, años más tarde, en la ambición de entender el cosmos. Capítulo 2. Oxford y Cambridge. Hawking ingresó en el University College de Oxford a los 17 años, mucho más joven que la mayoría de sus compañeros, quienes ya habían cumplido el servicio militar. Esta diferencia de edad lo hizo sentirse desplazado al principio. En Oxford imperaba una cultura de la indiferencia ante el esfuerzo. Había que brillar sin mostrarlo. Esa actitud generalizada lo llevó a dedicar muy poco tiempo al estudio. Calcula que durante sus 3 años de carrera apenas trabajó 1000 horas en total. Sin embargo, al final de sus estudios enfrentó el examen que determinaría su título. La ansiedad le impidió dormir, y su desempeño fue irregular. Se encontraba al borde entre una primera y una segunda clase, por lo que fue citado a una entrevista oral. Allí confesó que si obtenía una primera clase, iría a Cambridge a estudiar cosmología. Si no,
se quedaría en Oxford. Le concedieron la primera clase. En Cambridge esperaba estudiar con Fred Hoyle, pero fue asignado a Denis Sciama, figura menos conocida pero fundamental en su desarrollo. Su primer año fue difícil. Tenía una base matemática débil y apenas comprendía la relatividad general. Además, empezó a notar una torpeza creciente en sus movimientos. El diagnóstico que llegó poco después sería devastador: esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Tenía solo 21 años. Frente a esa sentencia de muerte, se sintió abatido, perdió el interés por sus estudios, se sumergió en la música de Wagner y llegó a soñar con ejecuciones. Pero algo cambió cuando conoció a Jane Wilde. El compromiso con ella lo devolvió a la vida y le dio un motivo para seguir. Para casarse, necesitaba un empleo, y para eso debía completar su doctorado. Por primera vez en su vida, comenzó a trabajar con disciplina. Y lo que encontró fue inesperado: le gustaba investigar. Solicitó una beca en el Caius College. Un malentendido con una de sus cartas de recomendación casi arruina la oportunidad, pero finalmente fue admitido. Con la beca, Jane y él pudieron casarse en 1965. A partir de entonces, su carrera despegó. Entre 1965 y 1970, Hawking centró su trabajo en el estudio de las singularidades. Junto a Roger Penrose, demostró que, si la relatividad general era cierta, el universo debió comenzar en una singularidad, el Big Bang. Este hallazgo implicaba que la ciencia, tal como estaba formulada, no podía explicar el origen del universo. Pero Hawking tenía la intuición de que la física cuántica, aún no incorporada a estos modelos, podía abrir nuevas puertas. La misma lógica aplicó al estudio de los agujeros negros. En una noche de insomnio tras el nacimiento de su hija Lucy, tuvo una revelación. Las técnicas utilizadas para estudiar el Big Bang también podían aplicarse a los agujeros negros. Descubrió que el área del horizonte de sucesos, la frontera del agujero negro, solo podía aumentar con el tiempo. Esto supuso una de las primeras leyes de la termodinámica de los agujeros negros. En 1974, realizó su descubrimiento más célebre: los agujeros negros no son completamente negros. Emiten radiación, lo que ahora se llama radiación de Hawking, y por tanto pueden evaporarse. Esta idea, revolucionaria, lo catapultó a la fama internacional. Capítulo 3. Mi experiencia con la ELA. Saber que padecía una enfermedad incurable fue un golpe devastador. Desde niño, Hawking había sido torpe físicamente, pero no había prestado demasiada atención. En Oxford incluso remaba, aunque nunca a nivel competitivo. Fue durante su tercer año allí cuando comenzó a caerse sin razón aparente. Su madre lo llevó al médico, y tras una batería de pruebas, le dijeron que no tenía esclerosis múltiple, pero tampoco le ofrecieron un diagnóstico claro. Sin embargo, él comprendió que no esperaban que viviera mucho tiempo. El diagnóstico lo hizo sentirse como el protagonista de una tragedia. Soñaba con ejecuciones, se sumergía en la música de Wagner y se alejaba de la vida cotidiana. Pero algo cambió. Comprendió que si era indultado, si tenía otra oportunidad, quería aprovecharla. Y lo hizo. La investigación, el compromiso con Jane, la vida familiar. Todo eso le devolvió el entusiasmo y le dio una razón para vivir. Con la beca en el Caius College, y una carrera orientada hacia la física teórica, campo donde su discapacidad física no era una gran barrera, logró avanzar. La enfermedad progresaba, pero también su reputación como científico. Jane, por su parte, lo cuidaba mientras completaba sus propios estudios. Lograron vivir con modestia pero dignidad. Encontraron una casa adecuada y, con la ayuda de amigos y del colegio, enfrentaron las dificultades del día a día. Con el tiempo, necesitaron más ayuda. Enfermeros,
estudiantes que vivían con ellos y lo asistían. En 1985, una neumonía lo llevó a una traqueotomía, dejándolo sin voz. Durante un tiempo solo pudo comunicarse levantando las cejas para señalar letras. Fue entonces cuando recibió un programa informático que le permitió escribir mediante un conmutador, y más tarde, un sintetizador de voz que le permitió volver a hablar. Esa voz artificial, con acento norteamericano, se convirtió en su seña de identidad. Capítulo 4. Actitudes del público hacia la ciencia. Hawking reflexiona sobre cómo ha cambiado el mundo en 100 años y cómo la ciencia ha sido la fuerza motriz de ese cambio. Aunque algunos anhelan un retorno a un pasado idealizado, advierte que ese pasado no fue mejor, salvo para una minoría privilegiada. La ciencia ha prolongado la vida, mejorado la calidad de vida y ampliado los horizontes del conocimiento humano. Sin embargo, la relación del público con la ciencia es ambivalente. Hay fascinación pero también temor. La ciencia se enseña de forma árida, basada en ecuaciones, lo que aleja a muchos. Hawking defiende que el conocimiento científico debe comunicarse de manera clara, sin tecnicismos innecesarios, porque en una sociedad democrática todos deben poder opinar sobre los riesgos del cambio climático, la ingeniería genética o las armas nucleares. También advierte sobre el peligro real del armamento nuclear, aún presente tras la Guerra Fría, y sobre el riesgo de que potencias menores desencadenen conflictos que arrastren a los grandes. Frente a eso, propone educación y conciencia pública. Capítulo 5. Historia de una historia. Stephen Hawking no imaginó el impacto que tendría su libro Historia del Tiempo. Escrito con el objetivo de acercar los descubrimientos del universo al público general, su intención inicial era modesta: reunir suficiente dinero para pagar la educación de su hija. Sin embargo, el libro se convirtió en un fenómeno editorial, permaneciendo durante semanas en las listas de los más vendidos y siendo traducido a más de 20 idiomas. El proceso de creación del libro fue exigente. Trabajó con el editor Peter Guzzardi, quien lo empujó a reescribir cada capítulo con la claridad necesaria para que personas sin formación científica pudieran entenderlo. Hawking tuvo que equilibrar el rigor científico con un lenguaje accesible, evitando fórmulas matemáticas. De hecho, le advirtieron que por cada ecuación incluida, las ventas se reducirían a la mitad. Aún así, decidió conservar una, la famosa E igual a mc². La experiencia de escribir el libro coincidió con uno de los momentos más críticos de su vida. Tras contraer neumonía, se le practicó una traqueotomía que lo dejó sin voz. A pesar de ello, gracias a un software donado por un desarrollador de California, pudo continuar escribiendo utilizando un sintetizador de voz que se convirtió en su nueva forma de comunicación. Muchos compraron Historia del Tiempo por el interés humano detrás del autor. Un físico en silla de ruedas, sin voz, enfrentando una enfermedad terminal. Pero él quería que el centro del libro fuera el universo, no su propia historia. Sabía que algunos lectores lo dejaban a medio leer, pero recibía constantemente cartas de quienes lo leían completo y se sentían inspirados. Aunque la atención mediática a veces se centraba en su discapacidad, Hawking valoraba que el libro hiciera que la gente se sintiera parte de las grandes preguntas de la ciencia. Capítulo 6. Mi posición. Hawking reflexiona aquí sobre cómo entiende el universo y cuál es su enfoque como científico. Aclara que este texto no busca responder si cree o no en Dios, sino más bien explorar qué sentido tiene formular una teoría completa que describa la totalidad del universo. Critica a los filósofos de la ciencia, afirmando que muchos no están al día con los avances de la física moderna y siguen debatiendo conceptos obsoletos. Según él, los grandes avances en física no surgieron de categorizaciones filosóficas, sino de la necesidad de encontrar coherencia matemática en los modelos que describen la realidad.
Para Hawking, la teoría precede a la observación. Los científicos buscan primero construir modelos lógicos, y luego verificar si encajan con los datos experimentales. Recuerda el ejemplo del experimento de Michelson-Morley, que demostraba que la velocidad de la luz era constante. Durante años, físicos intentaron explicar este fenómeno mediante soluciones poco elegantes. Hasta que Einstein, con su teoría de la relatividad, ofreció una visión simple y hermosa al combinar espacio y tiempo en una entidad única, el espacio-tiempo. Hawking se define como realista, en el sentido de que cree que el universo existe independientemente de nosotros. Pero también sostiene que no podemos hablar de realidad sin un modelo para interpretarla. Para él, una teoría científica es solo un modelo matemático que describe lo que observamos. Si es coherente y permite hacer predicciones, entonces funciona, aunque no se pueda afirmar que describe la realidad última. Concluye con una reflexión sobre la mecánica cuántica y el célebre experimento mental del gato de Schrödinger. Desde su perspectiva, el problema surge porque intentamos aplicar al mundo cuántico una lógica clásica. En lugar de pensar que un objeto tiene una única historia, debemos aceptar que existen múltiples historias posibles, todas con cierta probabilidad. La observación no revela una verdad única, sino una historia reforzada entre muchas. Capítulo 7. ¿Se vislumbra el final de la física teórica? Este capítulo plantea una pregunta que ha rondado a muchos científicos. ¿Estamos cerca de una teoría del todo? Una teoría definitiva que explique de forma unificada todas las fuerzas y fenómenos del universo. Hawking recorre la historia de la física, desde la visión aristotélica hasta Newton, pasando por Maxwell, Einstein y el surgimiento de la mecánica cuántica. Señala cómo la física ha ido unificando fenómenos que antes parecían distintos, como la electricidad y el magnetismo, o el espacio y el tiempo. Reconoce que aún no tenemos una teoría que combine exitosamente la gravedad, explicada por la relatividad general, con la mecánica cuántica. Pero la física ha avanzado hasta el punto de poder describir las 4 fuerzas fundamentales: gravitatoria, electromagnética, nuclear débil y nuclear fuerte. La teoría de cuerdas, entre otras, representa un intento de unificación. Pese a los avances, advierte que todavía queda mucho por hacer. No sabemos, por ejemplo, cómo reconciliar la estructura del universo a gran escala con el comportamiento de las partículas subatómicas. Pero es optimista. Cree que, como especie, estamos más cerca que nunca de alcanzar una teoría completa. Y si lo logramos, no será el fin de la ciencia, sino el comienzo de una nueva etapa. Entender todas las consecuencias de esa teoría y su relación con la conciencia y la existencia. Capítulo 8. El sueño de Einstein. Albert Einstein pasó sus últimos años buscando una teoría unificada que explicara todas las fuerzas de la naturaleza. Su sueño era encontrar una fórmula que lo abarcara todo, desde la gravedad hasta el comportamiento de las partículas. Pero sus intentos fracasaron, principalmente porque ignoró los avances de la mecánica cuántica, a la que consideraba incompleta. Para él, una teoría debía ser determinista, sin lugar para el azar. Hawking recoge ese sueño, pero desde otra perspectiva. Considera que, si queremos una teoría del todo, no podemos ignorar la mecánica cuántica, por compleja y paradójica que resulte. Cualquier teoría que unifique la física debe incluir el principio de incertidumbre de Heisenberg. Una teoría final no nos dirá con certeza qué ocurrirá, sino qué probabilidades hay de que ocurra. Actualmente, dice, el mejor candidato a teoría del todo es la teoría de supercuerdas, que propone que las partículas no son puntos, sino diminutas cuerdas vibrantes. Aunque elegante, aún carece de pruebas experimentales. El camino hacia el sueño de Einstein no está cerrado, pero sigue siendo largo y complejo. Capítulo 9.
El origen del universo. ¿Cómo comenzó el universo? ¿Tuvo un principio en el tiempo, o ha existido siempre? Estas son las preguntas que han fascinado a filósofos y científicos durante siglos. Para Hawking, la teoría del Big Bang, que sostiene que el universo surgió de una explosión cósmica hace unos 13.800 millones de años, es la mejor explicación que tenemos hoy. Sin embargo, el modelo clásico del Big Bang tiene un problema. Lleva a una singularidad, un punto de densidad infinita donde las leyes físicas dejan de funcionar. ¿Cómo puede la ciencia describir el origen si sus propias leyes fallan en ese punto? Hawking propone una solución radical: combinar la relatividad general con la mecánica cuántica. Junto a Jim Hartle, formuló una teoría en la que el tiempo no tiene frontera. En esta visión, el universo no surgió de un punto, sino que se curva sobre sí mismo como la superficie de la Tierra, sin borde. No hay un antes del Big Bang, porque el tiempo mismo comienza allí. Esta idea, aunque abstracta, permite un modelo en el que el universo se origina de forma espontánea, sin necesidad de un creador o una causa exterior. Para Hawking, si la teoría es correcta, sabremos cómo empezó el universo, aunque todavía ignoremos por qué. Capítulo 10. La mecánica cuántica de los agujeros negros. Durante siglos, los agujeros negros se consideraron objetos completamente oscuros, puntos sin retorno en el espacio-tiempo donde todo se perdía para siempre. Pero en los años 70, Hawking hizo un descubrimiento revolucionario. Los agujeros negros no son completamente negros. Al aplicar la mecánica cuántica a los bordes de los agujeros negros, el llamado horizonte de sucesos, descubrió que, en realidad, emiten radiación. Esta radiación, hoy conocida como radiación de Hawking, implica que los agujeros negros pueden evaporarse con el tiempo. Este hallazgo sacudió los fundamentos de la física. Si un agujero negro puede desaparecer, ¿qué pasa con la información que contenía? La física cuántica prohíbe que la información se destruya, pero la evaporación parecía contradecirlo. Aquí surgió la famosa paradoja de la información, uno de los dilemas más debatidos en la física moderna. Hawking admite que aún no se ha resuelto completamente. Él mismo cambió su postura a lo largo de los años. La paradoja no solo afecta a los agujeros negros, sino al corazón mismo de nuestra comprensión del universo. Capítulo 11. Agujeros negros y pequeños universos. En este capítulo, que da título al libro, Hawking amplía su visión sobre los agujeros negros y su relación con el cosmos. Los describe no solo como los restos de estrellas colapsadas, sino también como elementos que podrían haber existido en el universo primitivo, los llamados mini agujeros negros. Estos pequeños agujeros, formados por las enormes energías del Big Bang, podrían haberse evaporado ya mediante la radiación que él mismo predijo. Si alguno aún existiera, sería una fuente detectable de radiación. Aunque no se ha encontrado ninguno, su existencia abriría una ventana a los momentos más tempranos del universo. La idea de que el universo pueda haberse creado a partir de un proceso similar, una fluctuación cuántica que dio lugar a todo, es una posibilidad que Hawking considera plausible. Así como una burbuja puede surgir en el agua hirviendo, nuestro universo podría haber nacido de la nada, con la energía positiva de la materia compensada por la energía negativa de la gravedad. Capítulo 12. ¿Se halla todo determinado? ¿Está todo escrito? ¿Somos solo actores de un guión cósmico sin libre albedrío? Estas preguntas, que rozan lo filosófico, son abordadas desde la física. La relatividad general sugiere un universo determinista, donde conocer el estado actual permite predecir el futuro. Pero la mecánica cuántica introduce el azar. No podemos saber con certeza qué pasará, solo las probabilidades. Hawking propone que, si bien el universo no es completamente determinista, tampoco es caótico.
Está regido por leyes, pero esas leyes nos permiten solo predicciones estadísticas. Esto afecta también a la libertad humana. Aunque nuestras decisiones parecen libres, en realidad siguen patrones biológicos y físicos. Sin embargo, Hawking no cree que esto haga la vida menos significativa. Al contrario, piensa que el conocimiento de las leyes nos permite mayor comprensión, y quizás incluso mayor libertad, porque nos permite actuar con propósito dentro de un marco que entendemos. Capítulo 13. El futuro del universo. El universo, tal como lo conocemos, está en expansión. ¿Pero seguirá expandiéndose para siempre? ¿O llegará un momento en que se detenga y colapse sobre sí mismo? Existen tres posibilidades: que el universo sea abierto y se expanda eternamente, que sea cerrado y vuelva a contraerse, o que sea plano y se expanda lentamente para siempre. Las observaciones actuales indican que se expande a un ritmo acelerado, probablemente debido a la energía oscura, una misteriosa fuerza que aún no comprendemos del todo. Hawking se pregunta qué implicaciones tendría esto. Si el universo durará eternamente, ¿podríamos los seres humanos sobrevivir para siempre? Quizás, pero necesitaríamos comprender completamente las leyes físicas y usarlas para protegernos, expandirnos e incluso alterar nuestra evolución. El futuro, entonces, depende del conocimiento. Y si hay algo que Hawking enfatiza una y otra vez, es que entender el universo es la mayor aventura intelectual de la humanidad. Capítulo 14. Discos de la isla desierta. Una entrevista. El libro concluye con una entrevista para el programa británico Desert Island Discs. En un tono más íntimo y relajado, Hawking reflexiona sobre su vida personal y profesional. Se le pide elegir 8 discos que llevaría a una isla desierta. Sus elecciones revelan una mezcla de humor, sensibilidad y amor por la música. Habla también de sus experiencias con la fama, de su pasión por la ciencia, y del deseo de que las personas no lo vean como una figura trágica, sino como alguien que ha tenido una vida plena. A pesar de su discapacidad, su mensaje es claro: nunca perdió la esperanza. Y a través de su trabajo, ha dado a millones una forma nueva de mirar el cielo. Y hasta aquí el resumen de hoy en Biblioteca Resumida. Espero que te haya gustado y que te animes a leer el libro completo. Si te pareció útil o interesante, no dudes en darle un pulgar arriba, eso nos ayuda muchísimo. También te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos resúmenes. Gracias por vernos y hasta el próximo libro.